Sabemos que la situación está dura y que todos queremos que Puerto Rico eche hacia adelante. Sabemos también que una de las mejores formas para que Puerto Rico eche hacia adelante es a través de la educación. Por eso, en Nuke University te ofrecemos que completes tu carrera universitaria o que empieces tu carrera universitaria a tu propio ritmo. Escucha bien, tenemos programas académicos en menos tiempo, sin sacrificar tu tiempo, sin sacrificar calidad y estudios online que se ajustan a tu vida. Así que entra hoy a nuke.edu y oriéntate, aporta a un mejor Puerto Rico y a un mejor futuro para ti. Regresa Ricky. Una pregunta después de este fin de semana. En el verano del 19, la consigna era Ricky renuncia. Ahora la pregunta es, ¿Ricky regresa? Y es que después de la convención de este pasado fin de semana, marcó el regreso de Ricardo Rosselló Nevares a la estructura del PNP. Claro, parcialmente, no fue una entrada por todo lo alto, pero ciertamente el liderato del PNP lo recibió, parte del liderato, la mayoría del liderato lo recibió. Interesantemente, parte de ese liderato fue el que lo sacó de la fortaleza en el verano del 2019 y vamos a hablar un poco de eso. Esto es Detrás del Titular, aquí analizamos los temas de la semana. Si estás viendo este episodio es gracias a Fuse, Internet sin preocupaciones, y gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Oye, escucha bien, está llegando la flota del 2026. Ya está recibiendo esa flota. Ya tienen disponible en Adriel Toyota Auto la legendaria, la leyenda de los deportivos, la Supra 2026, la SUV Corolla Cross, ahora híbrida, y la rediseñada RAV4 2026. Además, el Corolla 2025 está en liquidación desde $23,995. Están disponibles la flota del 2025 para liquidación en Adriel Toyota Auto. Llama al 787-305-3344, 787-305-3344, o búscanos en las redes sociales o visítanos en cualquiera de nuestras 3 localidades en Río Grande, Dorado y Barranquita. Ricky renuncia a Ricky regresa. ¿Quién lo iba a pensar? En aquel verano del 2019, donde la gente se tiró a la calle pidiendo la renuncia de Ricky Rosselló, ahora en el 2025 está regresando Ricardo Rosselló a las estructuras del Partido Nuevo Progresista. 6 años después, Ricky regresa. Este pasado fin de semana se llevó a cabo la convención del Partido Nuevo Progresista en el Hotel Caribe Hilton, y el viernes pasado Ricky Rosselló llegó allí. Llegó al Caribe Hilton, la gente lo aplaudió, los PNP que estaban allí, era la convención del PNP obviamente. Te amo, Ricky, retratándose con Ricky, y Ricky participó de varias actividades, pero lo más llamativo es que Ricky Rosselló tuvo un evento en el que subió a la tarima y se abrazó con Jennifer González, la gobernadora de Puerto Rico y presidenta del PNP. Se abrazó con Johnny Méndez, el presidente de la Cámara de Representantes, que era el presidente de la Cámara cuando Ricky renunció. Y me parece interesante varias cosas. Primero, no estaba Tomás Rivera Schatz, y es alto conocido que Tomás Rivera Schatz no tiene a Ricky Rosselló entre sus personas favoritas, ¿verdad? De siempre. Y yo creo que en eso Tomás Rivera Schatz ha sido consistente. De hecho, ustedes no vieron a Tomás Rivera Schatz en ninguna fotografía abrazando o saludando que yo haya visto a Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló no es santo de la devoción de Tomás Rivera Schatz, y en eso ha sido consistente. Y yo no dudaría que Tomás Rivera Schatz haya dicho: si está Ricky en la tarima, yo no subo a la tarima. Y él es el vicepresidente del PNP. Pero me parece interesante que Ricky Rosselló haya sido convocado a esta actividad, ¿verdad? Porque sería muy naif pensar que Ricardo Rosselló llegó allí de manera orgánica, ¿verdad? Tuvo que haber tenido la anuencia, el apoyo, el respaldo de la estructura, por lo menos de Jennifer González, para que estuviera allí. Y Jennifer González lo abrazó. De hecho, lo pusieron a dar una charla sobre la estadidad en la convención del PNP. Y yo creo que hay que recordar los eventos pasados. Cuando Ricardo Rosselló tuvo que renunciar a la gobernación en un evento y en un momento histórico, ciertamente la gente se tiró a la calle en el llamado verano del 2019 y
y la gente con la consigna de Ricky renuncia, la gente reclamó la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación de Puerto Rico, en lo que se convirtió en un momento histórico. Nunca había pasado que el clamor ciudadano hubiese provocado la renuncia de un gobernador electo en Puerto Rico. Y pues Ricardo Rosselló pasará a la historia como el único gobernador hasta el momento electo que tuvo que renunciar a mitad de término, antes de concluir su mandato. Pero aunque fue la gente, ¿verdad? Fue la gente la que promovió esa idea, no es menos cierto que lo que precipitó la salida de Ricardo Rosselló de la fortaleza, más allá de la manifestación pública, fue que el liderato político del PNP en aquel momento lo dejó solo, lo abandonó, se le salió del lado y lo dejaron solo en la fortaleza y le dijeron, tienes que irte. Y parte de ese liderato que lo dejó solo incluía a Jennifer González, que era la comisionada residente, e incluía a Johnny Méndez, que era y es ahora el presidente de la Cámara de Representantes. Los mismos que abrazaron a Ricardo Rosselló en la tarima de este pasado viernes de la convención del PNP fueron los que provocaron y precipitaron su salida de la fortaleza en el 2019. Entonces resulta interesante que ahora lo estén abrazando, que ahora lo estén convocando a regresar a la estructura del PNP. Me decía el pasado viernes en el programa Primera Pregunta en Telemundo, Luis Ávila Pernas, el presidente del Partido Demócrata y quien suena para ser candidato a Washington por el PNP en las próximas elecciones, que el tiempo lo cura todo. El significado de todo esto es que el tiempo lo cura todo. Y yo creo que ayer hablábamos de que el mensaje de esta convención era unidad, que el mensaje de esta convención o el propósito era un compartir. Y el exgobernador de Puerto Rico llegó, hizo su entrada y bienvenido a su casa, señor gobernador. El tiempo lo cura todo. Yo no sé si el tiempo lo cura todo. El tiempo lo cura todo. Interesante que venga de él, de Luis Dávila, porque yo creo que si Ricardo Rosselló está pensando en volver a la política electoral, a la política electiva en el 2028, sería con una candidatura a Washington. ¿Por qué? Porque su bandera, desde que él salió de la fortaleza, su bandera y su agenda en el marco político electoral puertorriqueño y en el contexto político puertorriqueño ha sido sobre el tema del estatus político de Puerto Rico. De hecho, sobre eso fue su charla el pasado viernes en la convención del PNP. Así que si algo buscará Ricardo Rosselló o si sobre algo él está midiendo la temperatura del agua, es sobre una posible candidatura a Washington por el PNP. Y después de lo que pasó este fin de semana, y a usted le podrá sonar alocado lo que voy a decir, después de este fin de semana, a mí no me resulta descabellado que alguien o mucha gente en el PNP, en las estructuras de poder, esté mirando a Ricardo Rosselló como posible candidato a Washington en las próximas elecciones. Y que incluso sea promovido como el compañero de papeleta de Jennifer González. Acuérdense que Jennifer González en este momento no tiene un comisionado residente de su partido. El comisionado residente es Pablo José Hernández, quien se vislumbra como candidato a la gobernación en las próximas elecciones. Así que Ricardo Rosselló marca su regreso al PNP. Yo no sé si está totalmente rehabilitado. Hay gente en el PNP que me ha escrito y me ha dicho, tenía que guardarse un tiempito más antes de posiblemente ser una figura viable o que se le vea como una posible figura viable en el marco político electoral. Así que yo no sé si todavía está maduro para regresar a la política electoral puertorriqueña y de esa manera rehabilitarse. Recordemos que su papá, Pedro Rosselló, atravesó por una situación similar, ¿verdad? Su papá no renunció, pero su papá, después de 8 años en el poder, entre el 93 y el 2001, decidió no aspirar a la reelección en medio de una ola de escándalos de corrupción de su administración. Y sale de la gobernación manchado con el tema de la corrupción pública, ¿verdad? Los casos de Víctor Fajardo, los casos de los funcionarios jefes de agencia, su ayudante personal, Angie Rivera, entre otros. Entonces, su papá decide regresar a la política electoral después de un exilio en Estados Unidos en el 2004, en un claro intento de limpiar su imagen,
de quitarse de encima esa mancha de la corrupción, pero no pudo regresar de manera exitosa. En el 2004 intentó aspirar, enfrentó unas elecciones cerradas, ¿verdad? Aníbal Acevedo Vilá ganó la elección del 2004. Hay quien dice que el Tribunal Supremo le dio un empujón increíble en aquella elección cuando el tema de los pibazos, ¿verdad? Que fue una modalidad de voto en la papeleta estatal que el Tribunal Supremo interpretó que eran votos a favor de Aníbal Acevedo Vilá y no de Pedro Rosselló, pero ciertamente Aníbal Acevedo Vilá fue proclamado gobernador de Puerto Rico en aquel momento con Luis Fortuño como candidato, como comisionado residente, y más tarde Fortuño pues aspiró a la gobernación y resultó electo. Así que un poco hay un paralelo ahí similar. Pero no lo perdamos de vista. Pero de la convención del PNP también hay que mirar a otra figura que llama la atención de la forma en que se desempeñó o de la forma en que proyectó en esta pasada convención del PNP, y es sobre Miguel Romero. Y les voy a decir por qué. Recuerda que estás viendo detrás el titular gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. En Adriel Toyota Auto tenemos una gran liquidación de los modelos del 2025. Oye, estrena el Corolla 2025 desde $23,995. No espere más. Esta oferta es por tiempo limitado. Recuerda, estamos localizados en Río Grande, Dorado y Barranquita. Así que recuerda, llama al 787-305-3344. Tenemos el Corolla, la RAV4 y el Tacoma 2025 en precios comenzando desde $23,995, más 10 años de garantía gratis. 787-305-3344. Además de Ricky Rosselló, tenemos que mirar la figura de Miguel Romero, el alcalde de San Juan. Me parece que este fin de semana en la convención del PNP, después de Ricky Rosselló como ese gran atractivo, hay que mirar a Miguel Romero. Miguel Romero llegó allí a la Asamblea General el domingo, ayer, con un montón de gente. Llegó con un montón de seguidores. Llegó con un montón de gente que lo apoyaba. Y me dicen que cuando fue a entrar, la gente de Jennifer González y los demás líderes del PNP se asustaron y le dijeron, espérate, toda esta gente no puede entrar. Entonces, que Miguel Romero tuvo que entrar por otro lado, etcétera, y a mucha de la gente de Miguel Romero no las dejaron entrar, porque se iba a convertir en un meeting a favor de Miguel Romero, alcalde de San Juan. Y Miguel Romero, aunque lo niegue, obviamente también está midiendo la temperatura del agua para ver si aspira a la gobernación en el 2028 si surge el espacio. Obviamente esto será un asunto de timing y un asunto de viabilidad electoral, porque yo creo que el PNP va a cumplir al 2028 12 años en el poder. 12 años. O sea, el PNP ya llevará en el 2028 12 años en el poder, obviamente con distintos gobernadores, pero ciertamente lleva 12 años en el poder. O sea, Ricky Rosselló, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y ahora Jennifer González. Así que Miguel Romero, pues tendrá que, yo creo que le está midiendo la temperatura del agua, y si cree que es viable electoralmente en el 2028, habrá que ver. Porque el PNP ciertamente pudiera estar como institución desgastada en ese momento. Y ahí entra la posibilidad de que Pablo José Hernández Rivera sea realmente el potencial ganador de esa elección. Pero ojo con Miguel Romero, porque Miguel Romero está haciendo su trabajo, está haciendo, ¿verdad? Todo el mundo entiende que está haciendo buen trabajo en San Juan, que está atendiendo todos los sectores de San Juan, que se está sentando con gente de todas las ideologías, de todos los sectores, y en ese sentido está proyectándose como el alcalde inclusivo, como el alcalde que puede sentarse con populares, con independentistas. Ya lo vimos con Eliezer Molina, con el Parque de las Patinetas, ya lo hemos visto con Juan Zaragoza del Partido Popular, o sea, lo hemos visto sentarse con figuras del PPD, con figuras independentistas para aglutinar fuerza. Así que ojo con él. Yo no sé si su momento será en el 2028, pero posiblemente lo sea. ¿Por qué? Porque Pablo José Hernández yo no lo veo a este momento, y es temprano en el proceso, yo no lo veo buscando esa fuerza electoral fuera de la estructura del Partido Popular que él necesita para ganar. Matemáticamente el PNP es más grande que el Partido Popular. Con el PNP, o sea, con los electores del PNP, el PNP gana. Así que la oposición política tiene que aglutinar otras fuerzas fuera del Partido Popular. Y en ese sentido,
Yo estaba hablando esta mañana en radio con Manuel Calderón Cerame, secretario general del PPD, y tenía en el mismo foro a un excomisionado electoral de Victoria Ciudadana. Y yo le preguntamos, Denis Pérez y yo, en el programa que tenemos en Magic, oye, ustedes en el Partido Popular le dan la bienvenida a Victoria Ciudadana para hacer una alianza estratégica como la que hizo el PIB en las pasadas elecciones y tener viabilidad electoral. Y decía que sí, ¿verdad? Que Pablo José es el líder de la oposición política y que es el líder para ganar y que es el líder desde el Partido Popular. Entonces decía Orville Valentín, nosotros estamos dispuestos a hacer una alianza estratégica, pero así no, así no. O sea, si la pretensión del Partido Popular es que los demás sectores se hagan populares y se conviertan en populares y se unan al Partido Popular, ahí fracasan, porque la izquierda no se va a hacer popular para derrotar al PNP. Entonces, yo creo que el Partido Popular tiene que ser en este momento mucho más creativo para comenzar a trabajar una posible alianza con los sectores de izquierda y de esa forma buscar que respalden una candidatura de Pablo José. Yo lo veo difícil porque distinto a la alianza que tuvieron con el PIB, que se pudiera repetir en las próximas elecciones, en esa alianza con el PIB se permitió, ¿verdad? O se logró de facto que fuesen candidatos de Victoria Ciudadana y candidatos del PIB los que estuvieran corriendo de manera unitaria. Yo no veo al Partido Popular en su estructura directiva permitiendo que vengan candidatos, vengan personas de otros movimientos políticos a correr bajo la insignia popular o a correr dentro de una alianza sacando o descartando otros candidatos populares sin tener que afiliarse al Partido Popular, pero corriendo bajo una alianza. Yo no lo veo pasando. Yo digo, no sé si el ego del PPD lo permita y si ellos crean que ellos solos pueden triunfar. No escuché un discurso receptivo a eso de Manuel Calderón, el secretario general del PPD. Por lo tanto, yo en este momento, si eso no ocurre como no parece que va a ocurrir, Pablo José no tiene esas posibilidades de ganar. Así que él tiene que reevaluar y tiene que ponerse creativo el Partido Popular para buscar llamar la atención de esta gente. Además, en su discurso, ¿verdad? Yo escucho el discurso del Partido Popular hasta el momento y es, hay que derrotar al PNP y hay que ganar. Está bien, pero ¿ganar para qué? ¿Ganar para qué? O sea, las elecciones no pueden ser un mero ejercicio de obtener el poder. Las elecciones no puede ser ganar. Tiene que ser ganar para qué. Tú tienes una propuesta de gobierno, tú tienes un plan para establecer y ejecutar políticas públicas innovadoras y distintas para solucionar los problemas del país. Porque si es ganar por ganar, para obtener el poder y tener acceso a la millonada en contratos que ofrece el gobierno de Puerto Rico, pues entonces estamos ante más de lo mismo. El PPD tiene que proponerse cambiar su discurso para atraer otros sectores. Si no lo hacen pronto, puede ser todo esto de aquí a allá un ejercicio fútil. Y me parece a mí que el tiempo está corriendo, sobre todo en este momento que Victoria Ciudadana no ha logrado una reinscripción electoral. Esto significa que todavía Victoria Ciudadana no es un partido político y se les ha hecho más difícil de lo que se creía que se le iba a hacer lograr una reinscripción electoral. O sea, Victoria Ciudadana tiene problemas, pero ciertamente tiene un grupo de gente que los apoya. Así que de ahí y del PIB, el Partido Popular tiene que reactivar lo que en el pasado se conoció como los melones, ¿no? Eran verdes por fuera y rojos por dentro, pero de una manera mucho más creativa y mucho más inteligente y mucho más profunda para que este grupo de electores vean en ellos una posibilidad real de obtener el poder para establecer y ejecutar políticas públicas que sean distintas para resolver los problemas del país. Si eso no pasa, tendremos 4 años más del Partido Nuevo Progresista, incluso con Ricardo Rosselló. O sea, yo no descarto, honestamente, yo no veo descabellado ver el escenario en el que Ricardo Rosselló sea
electo nuevamente a un puesto de alto nivel político como lo sería Washington. No es descabellado para mí. Faltan 3 años, pero el escenario y la cosa se está poniendo fácil. Se está poniendo interesante. Y a pesar del ambiente de unidad que se proyectó este pasado fin de semana en la convención del PNP, esa proyección de unidad acabará pronto, ¿verdad? Esto acabará en cuestión de minutos cuando el Senado cuelgue al procurador del veterano David Figueroa Betancourt, que para mí, yo creo que por una cuestión de cortesía, el Senado dejó para hoy la consideración del nombramiento de este señor y no lo hizo la semana pasada para que la gobernadora llegara allí a la convención de una manera triunfante y sin ese golpe propinado por quien la gente ve como el verdadero líder del PNP, que es Tomás Rivera Schatz. Esto ha sido Detrás del Titular, gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Búscanos en nuestras redes sociales o en nuestras 3 localidades en Río Grande, Dorado o Barranquitas, o llámanos al 787-305-3344. ¿Trabajas, cuidas a tu familia o siempre estás a 1000? Pues mira, tenemos la solución. En Nuke University sabemos que tu vida no se puede detener. Por eso puedes estudiar 100% online y seguir con tus planes sin interrumpir tus responsabilidades. Tú decides cuándo y dónde te preparas para tu futuro. Termina tu bachillerato en 3 años o tu maestría en 1 año completamente online. Oriéntate ahora en nuke.edu. Nuke.edu. Estudia a tu ritmo sin pausar tu vida.